Queremos dar la bienvenida al economista Abelardo Pachano, expresidente de la Junta Monetaria, un economista con experiencia, que formara parte de un grupo de economistas que, más allá del foro de economistas que se ha instalado, y que presentara 11 puntos al menos muy importantes de cara a la situación económica que vive el país. En forma personal fueron invitados por el presidente Lenín Moreno a una reunión antier en Guayaquil, y es importante conocer de primera mano, más allá quizás de lo que estuvo ausente, proscripto en el gobierno anterior, el diálogo civilizado, escuchar y ojalá, digo a título personal, procesar las observaciones que desde la experiencia se atengan en el gobierno frente a los grandes desafíos que en materia económica y que en el manejo de los recursos públicos se haga frente al país. Economista Abelardo Pachano, bienvenido. ¿Cuál sería su primera lectura de la reunión con el presidente Moreno y cómo enfrentar esta situación? Quizás luego, horas después de usted, de la reunión de ustedes, ayer y hoy publica Diario del Comercio en primera página, se emiten 7.500 millones en bonos a 10 años y al 7,8% de interés. Le preguntábamos hace 3 días aquí al ministro de Finanzas, cuando Perú, Colombia sacan bonos al 4% con otra imagen y riesgo país, aquí seguimos con tasas altas, porque 7,8% es alto en esta emisión de bonos. Su primera lectura de esto, economista Pachano, buen día. Buen día, Miguel, y gracias por esta nueva oportunidad de estar aquí con los radioyentes de Radio Quito y de Platino. La verdad es que la invitación que nos realizó el presidente de la República a 4 miembros del foro lo hizo en términos personales, es decir, pidió que, y fue el presidente el que escogió con quienes quería conversar, de tal manera que en ese sentido nuestra presencia era una presencia que, si bien demostraba que la presentación que había hecho el foro le había ocasionado una reflexión inmediata, él quería tener o escuchar, más allá de lo que decía el foro, opiniones personales. De tal manera que fuimos a la invitación. Fue una reunión amplia. Estuvieron, creo que en total 14 funcionarios públicos, incluyéndole al presidente. Estuvo la señora vicepresidenta, todo el Frente Económico, incluso el director del SRI, el representante de aduanas, que tiene algún otro nombre. Estuvo la señora canciller, el ministro de Educación, que antes fue director de Semplaes, y finalmente 2 de los, yo diría, asesores políticos más cercanos, Miguel Carvajal y Augusto Barrera, de tal manera que fue una reunión que demostró, por la presencia de todos estos funcionarios, el interés que le puso el gobierno a la invitación. El ambiente fue un ambiente cordial, fue educado, fue un ambiente de diálogo abierto, no tuvimos restricciones. Es más, el presidente manifestó en reiteradas oportunidades que quería escucharnos a nosotros y que les pedía a los miembros de su gabinete que utilicen de una manera bastante sobria el tiempo de parte de ellos, de tal manera que nosotros podamos tener amplitud y no estemos cohibidos o restringidos por tiempo. La reunión debía durar aproximadamente 1 hora 45, o tal vez 2 horas. Duró 3 horas. El presidente se mantuvo todo el tiempo ahí. De lo que nosotros podemos ver o sentimos en la reunión, estuvo muy interesado, tomó nota de muchas opiniones nuestras. Pudimos intercambiar puntos de vista con algunos de los funcionarios.
Quien más intervino, por supuesto, fue el ministro de Finanzas, pero no fue el único. Y en ese plano, Miguel, yo creo que el primer gran objetivo que nosotros personalmente teníamos, y el foro lo había manifestado en su documento, es que queríamos dialogar y queremos hacerlo de una manera franca. No queremos seguir participando de una sociedad fracturada, en donde los adversarios o quienes opinamos de una manera y tenemos al frente a un interlocutor que no piensa igual que nosotros, no tengamos la oportunidad de debatir ideas en lugar de tirarnos lodo a la cara. Lo cual es normal en una sociedad democrática, ¿no? Pero se estigmatizó tanto, al que criticaba era enemigo. O al que dialogaba estaba buscando una oportunidad política. Es decir, si tú ibas al palacio porque te invitaba el presidente, era ¿qué estás buscando ahí? Entonces era como que eras un palanqueador de cosas. Y los diálogos tienen que ser francos, tienen que ser abiertos. Los diálogos que uno tiene sobre temas públicos tienen que ser públicos y uno tiene la obligación de comentarlos. Esto, si bien la reunión fue cerrada, es una reunión en donde se dijeron muchas cosas con gran altura y más que nada con soporte. En general, lo que nosotros le transmitimos al presidente fue de que el camino por el que viene transitando la economía ecuatoriana y la ejecución de la política económica que fue diseñada hace más de 10 años es un camino que no tiene un fin agradable para el país. Aquí no se le ofrece un horizonte de solución de sus problemas. Si el gobierno está interesado, y nosotros no tenemos razón para dudarlo, está interesado en resolver el problema del empleo, que yo creo que es un problema severo. Las últimas informaciones nos confirman que tenemos un mercado laboral mayoritariamente informal, mayoritariamente fuera del sistema, que se desarrolla en condiciones insatisfactorias porque reciben un salario o una remuneración menor a la mínima o están trabajando en condiciones insuficientes de tiempo de dedicación parcial, a la final de que están fuera del sistema económico. Pero quizás, economista Pachano, es un problema que lo hemos señalado, en 10 años no se pudo corregir. Lo que se hizo es cambiar metodologías, cambiar términos, ya no era desempleo, sino empleo no adecuado, pero ese monto alto entre desempleo y subempleo, casi del 50% de la población económicamente activa en esas condiciones, no cambió del 2017 acá. No cambió. Incluso hay algunos indicadores que se dañaron. Entonces, nosotros le expusimos al presidente que el programa que él tiene de generar un nivel de empleo y de nuevas plazas de aproximadamente 250,000 nuevas ocupaciones por año, no lo va a poder realizar con el programa y el plan económico, la política económica que tiene en vigencia. Es más, le dijimos que hay un tema complicado, muy difícil, que está haciendo mucha mella, y es que la estructura del Estado, al ser tan grande, tan voluminosa y desproporcionada, ha contaminado con su gestión, y ha dañado a muchos frentes económicos y financieros que no debían haber sufrido lo que están sufriendo. Es decir, que por mantener un gasto y un déficit, tener un déficit de la dimensión que tenemos, las derivadas de daño están con mucha claridad establecidas, por ejemplo, en el sistema de pensiones y de salud. El gobierno anterior
desatendió unilateralmente su obligación de mantener los aportes, y hoy día no solo que ya no tenemos un déficit actuarial, sino que tenemos un déficit de caja, y cada día estamos utilizando las reservas para pagar las pensiones. Entonces, los ahorros, que algún día eso le pasó. Tenemos un problema estructural gravísimo en el sistema de pensiones, en el sistema de salud. Tenemos un problema severo en el balance del Banco Central del Ecuador. Se le ha utilizado al Banco Central como mecanismo de financiamiento del déficit fiscal. Hablamos con mucha claridad de ese tema. Creo que ese es un punto neurálgico de una opinión crítica que teníamos los cuatro ahí. Hablamos con la gerente del Banco Central, sentimos que de parte de ella hay ya una reflexión, o por lo menos una apertura a revisar el papel del Banco Central. No puede continuar en esa línea y tiene que recuperar no solo su viabilidad financiera, sino también su independencia técnica. El Banco Central no puede continuar siendo un vocero oficial de la política económica. Tiene que regresar a ser lo que fue, un crítico constructivo, independiente, que le señale al país, le ayude al país. Pero ¿cuánto tiempo se perdió, economista Pachano, usted con toda su experiencia, se perdió con el manejo, el desbaratamiento del Banco Central para rehacer hoy? Así es. Entonces se lo dijo al presidente, y aquí viene el punto central. Hay dos problemas, lo hemos dicho aquí, creo que en algunas oportunidades, Miguel. Hay un problema de corto plazo, que es el financiamiento de la economía, y que tiene como resultado una creciente, abultada y onerosa deuda pública, que se ha ido reconstruyendo a pesar del doloroso tratamiento que debimos de hacerlo en la década de los años 80, 90 y principios de este siglo, pero seguimos en una línea de endeudamiento muy fuerte, que es también la demostración palpable de un problema de financiamiento con una estructura que cada día le estrangula más al país. El peso ya del servicio de la deuda externa puede poner, y de hecho está poniendo en riesgo, la viabilidad de los propios programas sociales del gobierno. Porque el año pasado se pagaron un poco más de 2.500 millones de dólares en intereses. Solo un poquito más de 1.000 millones fueron producto de los bonos, que ya se habían negociado en esas tasas entre el 8 y el 10%. Y hoy día, con lo que se acaba de contratar, más lo que tendrá que venir adelante, mientras no se llegue a una solución del problema fiscal, no nos debería llamar la atención de que en intereses estemos entre 3.200, 3.300 millones de dólares anuales. ¿Solo en intereses y Solo capital y amortizaciones? Este año en amortizaciones de deuda externa tenemos 2.100 millones de deuda externa. De deuda interna, Miguel, las cifras no nos ayudan mucho, pero si el gobierno respetaría los vencimientos y no tendría la posibilidad de renovar la deuda interna, las necesidades de financiamiento superan fácilmente los 15.000 millones de dólares. Se llevaría todo el presupuesto de todos los ingresos tributarios y no tributarios. Ahí incluye la deuda con el IES y todo eso. Es decir, la que tiene ahora con el IES, no la que ha desconocido. Porque si ponemos la que ha desconocido, la situación... Cada año esa deuda, o cada día esa deuda aumenta. Entonces, yo personalmente, y no fui solo yo, fuimos los cuatro, los que desde distintos puntos de vista, cada uno tenía su opinión, pero le señalábamos que por este camino no va a conseguir inclusive el mantenimiento de los programas sociales, y que había necesidad de llegar a una suerte yo lo llamo personalmente, y esa fue mi propuesta, por lo menos en términos personales,
de un gran pacto fiscal. Un pacto fiscal que cuente con la participación encabezada del Banco Mundial en calidad de agente financiero internacional nuestro. Y en ese pacto fiscal se establezcan las obligaciones de toda la economía, del gobierno y todo, en el manejo hacia una búsqueda del reequilibrio fiscal en un periodo determinado. Esto no hay cómo hacer en corto plazo, Miguel. Ya, usted decía, economista Pachano, el primer gran problema a corto plazo es el financiamiento de la economía. ¿Y cuál sería el segundo problema? El segundo problema fuerte es competitividad. Precisamente otra derivada del daño que ocasiona un presupuesto y un gasto fiscal ha sido un incremento de los costos que tenemos al interior de la economía, que por la vía de tributos, de tasas, de servicios más caros y todo, le está cuestionando la capacidad que tenemos de competir en los mercados internacionales. Esa es una tarea que hay que enfrentarla y que también implica una revisión de la línea de gestión de política económica hacia una búsqueda más franca, abierta, de acuerdos comerciales. En ese sentido, uno de los 4 que estuvo ahí le propuso al presidente que estudie la incorporación del Ecuador a la Alianza del Pacífico como un mecanismo que le permita ir acompañado, no viajar solo, sino ir acompañado con países como Colombia, como Perú, como Chile, como México, en el viaje hacia buscar mercados internacionales en mejores condiciones y que nos permita también establecer negociaciones en donde cuidemos aquellos sectores sensibles que merecen un tratamiento particularmente protectivo, calculado, pero también abramos la oportunidad porque con ello vamos a poder abrir opciones de nuevos proyectos de producción en el Ecuador. Uno de los 4 también le dijo al presidente que hay que centrarse un poco más en ayudar a trabajar profundamente en el sector agrícola. Y ahí hay una tarea enorme. Estaba el ministro de Agricultura, de tal forma que se fueron abordando el tema de competitividad y el tema de financiamiento. En ese sentido, nosotros fuimos muy claros en decirle al presidente que no se puede seguir por la línea de más impuestos, ni más tasas, ni más salvaguardias, ni más aranceles. Por ahí no es el camino. Todo eso lo único que hace es perturbar las relaciones internacionales, dañar la competitividad de nuestra producción. Y si bien yo personalmente no creo que el Estado y el gobierno estén en una situación fiscal que le permita bajar impuestos, sí debería en ese gran pacto fiscal establecerse un cronograma de racionalización del sistema tributario. Y ese punto también se lo dijo al director del servicio de rentas internas, de tal manera que fue una agenda bien abierta, bien amplia, en donde el gobierno recibió toda la información que nosotros le podíamos proporcionar. Y también le planteamos, dentro del concepto del gran pacto fiscal, que le corresponde al presidente de la República, y no nos corresponde a nosotros, no le corresponde inclusive ni a siquiera a su propio gabinete, sino al presidente, fijar cuál es el papel que quiere que tenga el Estado en la sociedad. Porque si el presidente quiere tener un Estado que sea eficiente en el plano de atender los problemas sociales, educación, salud, bienestar, de que tengamos cosas de calidad, servicios públicos de calidad, tiene que desprenderse de otras cosas. Pero si es que quiere seguir carreteras, quiere seguir en hidroeléctricas, quiere seguir haciendo toda esa cantidad
infinita de gestiones empresariales y todo. Simplemente que pudiera ayudar al sector privado. Que lo puede hacer el sector privado y lo debe hacer el sector privado, bajo condiciones razonables. Usted me ha oído a mí, Miguel, yo por lo menos no soy partidario de las alianzas público-privadas, yo personalmente. Yo creo que el concepto de alianza pública-privada debe ser de todos. Ese mismo tratamiento para todos. Porque si lo podemos hacer con unos, lo podemos hacer con todos. Y si lo podemos hacer con todos, es mejor hora. ¿Cómo mejorar la competitividad de este gran segundo punto? Porque no es cuestión de un decreto ni una acción. ¿Cómo generar confianza, estabilidad que permita retomar esos niveles de competitividad? Creando certeza, siendo perseverantes, mire. Es más, ahí tuvimos una pregunta exactamente en esa dirección y nosotros le dijimos al presidente que el tema de competitividad no se resuelve en el corto plazo, igual que el tema de financiamiento. Sin embargo, el tema de financiamiento tiene un horizonte más corto. Uno puede encontrar una transición ordenada, más corta para resolver el problema. Pero el tema de competitividad nos va a tomar muchísimo tiempo. Y ahí hay que perseverar, y hay que tener la línea bien clara. Y ahí tenemos que... Este es un proceso. Este es un proceso en donde se van fraguando las cosas y los inversionistas se van dando cuenta que hay oportunidades y van tomando decisiones. Pero hasta que las decisiones se vuelvan realidad, las empresas empiecen a producir, los mercados empiecen a comprarnos y todas las cosas, toma tiempo eso, toma tiempo. Entonces necesitamos un intervalo de apoyo financiero, porque nosotros partimos en la reunión de que el gobierno quiere preservar la dolarización, nos guste o no nos guste. Ahí está, creo que hay un apetito en el país por sostener la dolarización. Y me parece que es responsabilidad de todos buscar el mecanismo para que eso sea. Entonces, para preservar la dolarización tenemos que poner la casa en orden. Tenemos que dar la vuelta a eso. Nadie está diciendo que hagamos políticas de shock, porque el modelo no permite. Son circunstancias distintas a las que vivimos Pero sí antes. empezar los cambios. Quizás, economista Pachano, uno de los grandes problemas no es el tamaño del Estado y el gasto público en el que en forma dispendiosa se irrogó desde el gobierno anterior. Claro, es que venimos con este tren de gastos que inclusive no pudieron ser satisfechos ni siquiera cuando tuvimos el boom petrolero, porque aún en los años en los cuales empezamos o recibimos hasta más de $100 por barril de petróleo, nos faltaba plata. Todo el tiempo estuvimos endeudándonos. Todo el tiempo estuvimos buscando recursos de donde sea, privados, públicos, internos, externos, todo. Hoy la deuda, y ahí también topamos un tema que yo creo que el presidente está consciente, porque lo ha dicho. Me parece que a nivel de funcionarios hay una reticencia a transparentar cuánto mismo debe el Estado. Bueno, pero el presidente debiera disponer, si hay liderazgo, que se entreguen las cuentas al día, como viene todo, reclamando permanentemente el Observatorio de Política Fiscal. Todo, es decir, pongamos en una cuenta, digamos que es nuestra familia, ¿a quién nomás debemos? A la tienda, le debemos al colegio, le debemos al proveedor de tal cosa, todo. Reconociendo las deudas hasta los familiares, porque todo. Decir como le debo a mi hermano no es deuda. Todo. Sumar todo y decir, mire, esto es todo lo que tenemos. Aquí debemos a las empresas petroleras, debemos a las empresas tales, a los proveedores de servicios, a los constructores, al IES, al Banco Central, en bonos y todo, cosas de corto plazo, cosas de largo plazo. Aquí está, esta es la deuda. Nada sacamos escondiéndola, Miguel. Nada sacamos poniéndole bajo la alfombra. Claro, ahí tenemos nosotros, ahí tenemos un problema, y es que con artificios legales se ha sacado nuevos conceptos de qué mismo es deuda para cubrir este límite del 40%. Pero en la realidad ese 40% está más que rebasado hace rato. No es en este gobierno, en el anterior se pasó del 40%. Se pasó largo del 40%. Entonces, cuando veían que se iba a pasar, entonces
sacaban un decreto y decían, de ahora en adelante, de acuerdo a una interpretación que damos de una norma que tiene ahí el Fondo Monetario Internacional, léase el enemigo público número 1, pero que ahora sí no sirve para esto, exclúyese del cálculo de la deuda estas cosas. Ponen el Código de Finanzas Públicas, no es deuda la contratada a menos de un año plazo. Es decir, yo le pido, Miguel, hazme favor, préstame a 90 días $1,000. Y eso no se yo registra. No te debo, Miguel. Claro. Yo no te debo, no registro. Y cuando llegaban los 90 días, se renovaba y no pasaba del año. O sea, sí. Entonces, yo creo que hay que transparentar. La señora gerente del Banco Central ha demostrado una apertura para discutir la consistencia de las cifras macroeconómicas. Nosotros le hemos dicho que tenemos preocupaciones, por ejemplo, de que la tasa de crecimiento del PIB tiene una enorme repercusión derivada de aumento de inventarios. Entonces, como queremos entender por qué crecemos, estamos aumentando bodegas. Queremos entender el porqué de la cosa. Eso explica entonces el anuncio oficial de que mejora el PIB. Mejora el PIB, no por inversión. Es 10 trimestres que cae la inversión nacional. Entonces, ella nos ha ofrecido abrir las conversaciones, y yo le creo. No le había conocido yo a la economista Artola, pero yo le creo porque dijo sí, y lo dijo también en esa reunión. Dijo sí, que ella está dispuesta a enseñar todo. Entonces nosotros pedimos que... Aunque eso debiera ser una práctica normal, ¿no? Debería ser. Es un gran logro. Es que yo creo... que abran las cuentas públicas. Es que yo creo, Miguel, que otra de las derivadas que hay de toda esta desarticulación de la política económica fue la alteración de las cifras nacionales para de alguna manera decir que estábamos mejor de lo que está siempre disfrazando las cosas, la mesa servida. Entonces nosotros le pedimos al ministro de Finanzas que también nos permita un poco transparentar las cuentas fiscales. Porque aquí ahí tenemos una discrepancia. Nosotros no creemos que el déficit del año 2018 es el que dice el ministro. Nosotros creemos que el déficit, es más, 5,9 va a ser sobre casi cerca de 7, como fue 7 el del año 2017, que se lo dijimos al presidente. Señor presidente, el déficit del año 2017 y la perspectiva del año 2018 demuestra de que no hay corrección. Y con sustentos. Sí, no, claro, todos fuimos con documentación y todo sustentado en las cifras públicas. Nosotros no hicimos nosotros no hicimos elucubraciones nuestras. Dijimos, aquí está, en las cuentas nacionales se dice esto, en las cuentas tales se dice esto. Si usted pone esto aquí, esto acá, esto sale así. Hubo apertura y por eso es que yo decía, Miguel, nosotros no estamos esperando que el día de mañana el gobierno reaccione de una manera... Muy difícil, dadas las condiciones, porque el día de mañana de la reunión de ustedes se emite ayer 7.500 millones de bonos. 3.000 ayer. Perdón, suma 7.500, ayer 3.000. Sí, pero es inevitable. No queda otra cosa. Miguel, en estas condiciones. El día en que nos reunimos, antes de ayer, le dijimos al presidente, le dijimos al ministro delante del presidente, usted debe estar angustiado porque no tiene plata para pagar salarios. No sabíamos que estaba negociando los 3.000 millones. Ayer nos enteramos. Pero nosotros sabíamos que tenía que buscar un endeudamiento. Y si no era ese, inevitable. Y pongámonos a pensar, si no era ese, tenía que ser fondos del Banco Central. Y si no eran fondos del Banco Central, tenía que... O alguien, pero alguien le tenía que dar. Pero eso no puede sostenerse en el tiempo. Entonces, aquí viene otra reflexión. Con urgencias usted no hace política económica. La urgencia es enemiga de la política económica, porque le desbaratan las programaciones. Y estamos viviendo de urgencias. Se procesarán las observaciones que ustedes con toda la experiencia han tenido, que es saludable, hemos destacado el diálogo, que se les escuche, pero no solo se escuche, sino que se procese
aquello que ustedes han sugerido con Un responsabilidad de país. Un colega que no estuvo en la reunión y que forma parte del foro, él en la noche de ayer manda un comentario y dice, bueno, en la época del gobierno de Correa tuvimos un montón de reuniones, unas de empresarios, otras de banqueros y todo, y siempre nos dijeron que iban a arreglar las cosas y nunca nos arreglaron. Soy escéptico en eso. Así nos pone el colega. Bueno, la verdad que tiene razón en su razonamiento, y esperamos, lo que nosotros estamos confiando es que esta metodología del artículo 13 del tontódromo cese en el Ecuador, de que no nos convirtamos en lo que son las decisiones, especialmente en Venezuela, cuando a uno le ofrecen que le van a hacer una cosa y no lo cumplen nunca. Porque yo tengo experiencias personales con funcionarios públicos venezolanos en donde cerrados los acuerdos y absolutamente incumplidos. Los ecuatorianos tenemos que aprender a recuperar el valor de la palabra, del compromiso. Antes, en las operaciones de cambio, nunca se firmaba un pagaré. A cómo te vendo el dólar, a cómo te compro el sucre, a cómo te vendo, a tanto. Se anotaban cada uno en su libreta, el uno en un lado, el otro, y se pagaban. Ahora, si lo firmado no se cumple. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos actuando de buena fe, Miguel? Pero ya le corresponde al gobierno. Ya le corresponde al gobierno. Lo peor hubiera sido que no asistamos. Lo peor. Claro. No, es importante escuchar la opinión, la experiencia, dado el bagaje de conocimientos que tienen los economistas en este país. Y en ese sentido saludamos y reiteramos y seguiremos analizando estos temas, porque no es que pasan con este diálogo. El problema sigue instalado en el Ecuador en el manejo económico. Economista Abelardo Pachano, muchas gracias. Siempre nos ilustramos y aprendemos de usted. Miguel, es un gusto volverle a ver. Muchas gracias. Abelardo Pachano, aquí en Ecuador Radio.